Buenas tardes, profesor. En este video pues abarca más que todos los temas que vimos en la materia este semestre de sociohumanística y vimos varios aspectos respecto a los conflictos. Pues para empezar a hablar de los temas tenemos que tener claro varios aspectos. ¿Qué es el conflicto? El conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas con el objetivo de dañar o eliminar al rival, incluso cuando tal confrontación sea verbal, para lograr así la consecución de los objetivos que motivan dicha confrontación, que pueden pues ser provocados por metas contrapuestas, conflictos o de intereses diferencias de diferentes críticos. Hablamos también de 7 aspectos para solucionar, digamos, más que todos los conflictos. Hablamos también de las estrategias. Hablamos de 7 pasos para resolver los conflictos. El primero es pues planear cómo introducir el tema y ponerlo claro el problema, o sea, tener claro cuál es el problema. El segundo es pues que de los rivales tome la iniciativa para poder hablar y resolver el conflicto. El tercero es comprender antes de ser comprendido, pues esto es más que todo cuando se va a dialogar sobre el problema para que se pueda resolver y pues no vaya a haber ningún inconveniente o que pues digamos al hablar se genere más conflicto. Em, el cuarto es confesar la parte en el conflicto, siempre ser muy sincero, siempre decir lo que piensa uno del otro. El quinto es buscar una solución al problema más que en buscar un culpable. Se dice que en un conflicto los dos son culpables y pues en dicho caso pues hay que digamos entender al otro para poder digamos decir bueno los dos somos culpables, hallemos una solución para pues mirar de a dónde surgió este conflicto. El sexto es involucrar en ser parte de la solución y no de otro problema. Es buscar la solución y no agrandar el conflicto o que se vuelva ya un problema y no un conflicto. El séptimo es hacer hincapié en la reconciliación con la persona más que en solucionar el problema. Es como entender a la otra persona y pues en este caso pues eh, confesar todo, que si se equivocó pues que todo surja de la mejor manera. Vimos pues que también los seres humanos, hay que tener claro que pues los seres humanos tenemos necesidades pues diferentes para poder satisfacer una necesidad, lo que motiva pues a actuar también pues diferente. Pues también los intereses que demostramos pues nos hacen pensar y actuar de manera diferente. Cuando existen distintos intereses sobre un fenómeno o problema se crea un conflicto, pero no todos los problemas se convierten en un conflicto cuando un problema no involucra diferentes intereses, no se crea algún conflicto. Hablamos también en el semestre de las diferentes estrategias para poder solucionar un conflicto. ¿Para qué nos ayudan esas estrategias? Nos ayudan más que todo como para buscar los mejores resultados, las mejores soluciones y buscar, digamos, qué tipo de conflicto se está creando para sí mismo buscar una estrategia adecuada a ese conflicto. Adicional a eso, pues vimos también sobre un autor que pensaba sobre el conflicto, cómo se dividía o cómo estaba compuesta para este autor. Hablamos sobre la estructura y dinámica del conflicto propuesta por James Paul Lederach. Bueno, él decía que pues el conflicto está compuesta por tres pasos. Una son las personas, el proceso y el problema. Cuando hablamos de las personas, pues hablamos de los que están involucrados en el conflicto, cómo se puede influir sobre el mismo. En este paso, pues se dividía en el poder y la estima propia de las personas que se encuentran pues en el conflicto. En el proceso pues hablamos más que todo cómo se desarrolla y se forma, digamos, el problema, ya sea para bien o sea para mal.
acuden a un tercero, en el proceso pues acuden en un tercero que pues buscan más que todo como un apoyo en lugar digamos de acudir a resolver el conflicto. Pues aquí se involucra lo que es la mala información, los estereotipos y la formación de coaliciones innecesarias. Esto es como la cizaña, como los malos consejos y demás. Y también pues se abarca en el problema. El problema pues se divide en dos, los conflictos genuinos y los conflictos innecesarios. Los conflictos genuinos se dan por los diferentes valores y los cuestionamientos concretos de cada persona. En este caso entraría como el dinero, el tiempo, la tierra, los derechos, las compensaciones, entre otras. Los conflictos innecesarios, pues es como la mala comunicación entre las personas, la mala información, que digamos le brindan una información que no es y la persona la toma de otra manera. Em, lo realmente importante para pues, resolver el conflicto es conocer la base del problema, a partir de los intereses que tiene cada una de las partes, por lo que a partir de las posturas se irá penetrando cada vez más en los intereses pertinentes. Yo, pues en esta clase, en esta materia, pues di a entender muchos aspectos que no conocía sobre los conflictos y también pues para ponerlo en práctica. Nosotros cada día pues vamos teniendo como manía con otras personas, lo que nos permite digamos conocer varios puntos digamos de vista, lo que piensan otras personas y pues eso genera, como ya lo indicaba, conflictos porque piensan muy diferentes. En este caso, con esta materia, pues uno aprende a entender a la persona, empieza a conocer los diferentes conflictos para sí mismo uno ponerlo en la vida pues cotidiana. Al igual, pues también para poder resolverlos y ayudar a las personas sin necesidad de perjudicarlas. ¿Esto qué quiere decir? Que si un compañero, una persona familiar está en un conflicto, nosotros podamos colaborarle de la mejor manera para hallar una solución sin necesidad de perjudicarla. Lo que vimos de las estrategias, digamos, nos sirvió para como identificar qué conflictos existen y cómo podemos, digamos, em, ponerlo en la vida cotidiana. Con respecto, digamos, a la universidad, al hogar, a los estudiantes, pues es una buena manera de tener un buen ambiente para pues que no se genere conflictos. Al igual, pues desde ahí se empieza de un conflicto y se genera un problema. Entonces, como la importancia de entender sobre los conflictos, cómo se divide, sus estrategias y demás que piensan los autores, pues es con la necesidad de que las personas que, digamos, vean esto o lean o se capaciten sobre el tema, pues tengan presente que a todo el mundo le pasa y que es algo que sucede diariamente en la vida cotidiana y que lo podemos, digamos, utilizar para no generar problemas, para generar un mejor ambiente. Muchas gracias.